Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, a atender esas diferentes situaciones donde seguramente va a requerir la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento le invitamos a que se comunique con nosotros y participe activamente a través del 310-245-8548 enviándonos un mensaje de WhatsApp. Lo puede hacer a través de texto, a través de video o a través de audio y por supuesto aprovechar la presencia de los especialistas y de esta manera dar una guía a esa situación que usted está viviendo. También se puede comunicar al 648-4820. Allí le damos paso en vivo y usted tiene también la oportunidad de participar con nuestros especialistas y vamos a darle respuesta a esas inquietudes. Abogada, muy buenas tardes. Hoy viernes, bienvenida a Actúa en Derecho. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Sí, hoy ya finalizando la semana, vamos a tratar un tema muy importante y son las relaciones entre arrendatario y arrendador. Vamos a mirar también temas de propiedad horizontal con nuestro especialista sobre el tema. Para esta temática está invitado el día de hoy el abogado Luis Carlos Monsalve, especialista precisamente en propiedad horizontal. Abogado, gracias por su tiempo, por tener la disponibilidad de venir hoy aquí a Actúa en Derecho y atender a todos nuestros televidentes. Muy buenas tardes para usted, para la doctora, para todos los televidentes. La verdad, un placer cada vez que se me da la oportunidad por el Canal TRO de estar aquí presentes para colaborar en lo que pueda de mis conocimientos. Bueno, muchas gracias, abogado, y pues precisamente queremos iniciar con preguntas. Entonces vamos a darle paso a la señora Miriam, que ya está con nosotros. Ha llamado al 648-4820. Hoy estamos hablando de todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal. Señora Miriam, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, su merced. Es una cosita para que me hagan el favor y me orienten. Es que tengo un apartamento arrendado de enero del año pasado, sea, este enero se le cumplió un año, pero la señora viene atrasada desde el año pasado en un mes de arriendo y le he dicho que se ponga al día, que me abone mensual de a poquito para que me ponga al día, pero no ha sido posible, no quiere, o sea, yo le pasé la carta para que me desocupe, pero la pregunta mía es, si ella va atrasada y me han cumplido, ¿yo debo darle más plazo para que desocupe? Bueno, doña Miriam, muchas gracias por la inquietud. Abogado, esto suele suceder. ¿Qué es más práctico para la dueña del apartamento? ¿Tiene una deuda pendiente? ¿Qué hace? ¿Pide el apartamento que no paguen o que le da plazos? ¿Qué puede hacer ella? Bueno, lo primero que debemos que tener claro es que en Colombia los contratos de arrendamiento debemos tener sus dos diferentes clases. Los contratos comerciales de los locales comerciales o aquellos inmuebles destinados a la actividad comercial y aquellos que se encuentran sometidos para vivienda familiar o multifamiliar. Los que se encuentran sometidos a la ley de vivienda se encuentran sometidos a la ley 820 del 2003, en la cual pues contempla muy claro que con un solo mes de mora, o sea, es decir, al día 31, el demandante, arrendador, propietario del inmueble, puede adelantar el proceso de restitución de inmueble ante un juez de la República. Este proceso puede demorar normalmente entre unos 3 o 4 meses y posterior a ello, con la orden judicial, viene la entrega del inmueble cuando no se ha entregado de manera voluntaria. Eso no significa que la persona no deba que pagar. O sea, es decir, uno es el procedimiento para la entrega del inmueble y otro es el procedimiento para el cobro de la deuda. Lógicamente está en la voluntad, más no en la obligación de la persona que nos está llamando, de si desea o no darle algún plazo o plazos a su inquilino.
Cada quien pues estimará en qué momento ya es el momento justo o preciso para decir, ya lo esperé, ya lo soporté de cierta manera la mora y pues iniciar los procesos legales. Es muy importante de que nadie puede por sus propias manos ir a imponer o tratar de sacar a un inquilino por mora a la fuerza o por vías de hecho, porque nuestro ordenamiento estipula que es a través de un procedimiento judicial. Para ser claros, no puede tener, yo tengo una copia de esas llaves de ese apartamento que es mío, lo tengo arrendado y como esta señora no quiere pagar, yo voy a entrar, voy a cambiarle guardas y la voy a dejar por fuera. No se puede hacer. Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia se puede hacer. Y en el momento inclusive que se haga, se consideraría un delito porque se estaría perturbando la tenencia del inmueble que usted ha entregado. Solo un juez o una autoridad administrativa puede ordenar la entrega de un inmueble, así la persona le deba, así usted sea el propietario, usted no puede utilizar vías de hecho. Mucho menos retenerle ningún tipo de bien si no es dentro de un proceso judicial, porque dentro de un proceso judicial existe la retención de bienes. Así es, doctora, no puede bajo ninguna circunstancia, usted pensémoslo en ese caso, ir a por sus propias cuentas, cogerle bienes, cogerle pertenencias, la nevera, quedarme con la nevera, sí. Los televisores bajo ninguna circunstancia. E inclusive la ley 820 prohíbe constituir o pedir depósitos para el arrendamiento del inmueble, o firmar letras o pagarés en blanco para que usted arriende el inmueble. La ley expresamente prohíbe que no se puede pedir ningún depósito y menos la firma de títulos valores. O sea, los 2 meses, 3 meses anteriores para que pueda darle esos anticipos tampoco se pueden dar. No son legales. Usted lo único que está en la obligación como inquilino es de pagar el arrendamiento anticipado, si así es formado en el contrato, y pare de contar, pero usted no le pueden solicitar dineros o depósitos adicionales a través del contrato de arrendamiento. Sí. Lo que sucede es que normalmente con las inmobiliarias ellos solicitan a través de unas pólizas o de seguros o de fianza, pero aquí ya no estamos hablando de la ley de arrendamiento, sino es del tema de contrato de seguro o de fianza, le exigen a las personas las tomas de esas pólizas, pues para garantizar un futuro incumplimiento en esa parte, pero eso ya es otro tema. Tenemos una pregunta a esta hora a través del 310-245-8548, dice lo siguiente. Tomé en arriendo un local comercial por medio de una inmobiliaria, íbamos ya a cumplir 2 años y queríamos entregar el local. Entonces pasamos la carta a la inmobiliaria con 4 meses de anticipación y nos dieron respuesta que no era posible recibirnos el local porque debíamos haber enviado con 6 meses de anticipación. Revisamos el contrato y efectivamente decía que son 6 meses de anticipación, pero de igual manera tenía que entregar el local, ya que estaba perdiendo mucho dinero y también los servicios se subieron mucho a lo que ellos en un principio nos mostraron. Al final, para poder entregar el local, tuve que cancelar una multa que era 3 veces el valor del canon, que era 800.000 mensuales, más los días en que transcurrió la entrega, más los 3 meses. En este tiempo investigué y supe que la ley me podía haber ayudado a mí como arrendatario en ese momento. Mi pregunta es, ¿podría hacer algo para que me devuelvan algo de dinero, ya que por ley son solo 4 meses de anticipación? Hablamos de un local comercial, abogado. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Como lo mencioné yo en la respuesta anterior, unos son los temas de la ley de vivienda y otros son los temas de la ley comercial. Para el tema de entrega anticipada en el tema de los locales comerciales, la ley no dice expresamente el tema de los tiempos o las cláusulas de los contratos en las terminaciones de los mismos. Quiero dejar muy claro, solo para el tema comercial, porque para el tema residencial la ley 820 está arreglado y está contemplado los términos de esas cláusulas penales que bajo ninguna circunstancia pueden superar de 3 meses. Aquí lo que yo siento, y es lo que sucede en muchos de los casos, es que las personas confunden las normas de vivienda, de arrendamientos de vivienda urbana para vivienda con los de la ley comercial. Y entonces se hace una mezcla de ambas normativas y se genera una interpretación. En el tema comercial, la ley nos ha dicho que nos tenemos que ceñir a lo que se estipule en el contrato. En el contrato, según lo que nos menciona el televidente, es que se mencionó una cláusula de 3 meses.
Por lo tanto, la cláusula penal no era superior a los 3 meses. De 6 meses. De abogado. 6. De 6 meses mencionó Sí, de ella. 6. Ok. En el caso, como es comercial, es válida esa cláusula. Se puede pactar. Se puede Porque pactar. no hay un mínimo. Porque no hay un tope máximo ni mínimo para la Para ley hacer comercial. una exageración, yo podría decir, me tiene que avisar con un año de anticipación, ¿es válido? ¿O, Para- hay un tope en ese caso? En el tema de vivienda urbana sí nos dice la Los ley que 3 son meses. 3 meses. Pero en el tema comercial nada dijo y se deja la libertad de las partes. O sea, esos 6 meses son totalmente Son aprobados. totalmente Sí, válidos. porque fueron un acuerdo interpartes. Exactamente. Y conforme a la ley, el contrato es ley para las partes. Entonces, ante regulación expresa de la ley, se van a lo que dice el contrato. Hay contratos inclusive que yo conozco que se deben anunciar con un año de terminación y que las penas y sanciones son de 12, 14, 26 y 36 meses, dependiendo de la magnitud de la negociación que se llegó a hacer. En este caso hablaban de 3 veces el canon de 800.000 pesos que habían estado pactando, o sea, también está dentro de lo legal. También estaría dentro de lo legal. Vuelvo y les digo, muy seguramente pudieron haber dado algún comentario, alguna confusión con la ley de vivienda, que sí no puede ser superior a 3 meses la pena. Aclaremos esto y es bien importante. Lo que estamos mencionando para esta pregunta particular tiene que ver con los arriendos de locales comerciales. Comerciales que permiten más allá de los 3 meses de anticipación para poder hacer entrega, diferente a lo que es este aviso que se da para los Contratos de Inmuebles vivienda. familiares, Inmuebles de vivienda familiares. familiar. Bien importante tener. O sea, en ese caso no hay ninguna ilegalidad y posiblemente no vaya a poder recuperar ningún dinero. No, no va a poder hacer ninguna reclamación esa persona. Si eso estaba en el contrato, se hizo de manera ajustada conforme a lo estipularon las partes previamente para su terminación. Perfecto. Tenemos una llamada a esta hora de una televidente, la señora Mari Mosquera. Mari, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es su inquietud, cómo le podemos ayudar. Sí, señor. Para preguntar, cuando una constructora ha vendido en planos y para vender promete que va a ser una zona comercial, un centro comercial, y resulta que cuando ya entregan las viviendas, parece ser que no lo van a hacer. Entonces, ¿ante qué entidad se debe uno quejar? Muchísimas gracias. Mari, a usted por haber estado con nosotros, gracias por su inquietud. Abogado, ¿cómo orientamos a Mari? ¿Qué deben hacer? Esto suele pasar mucho las planeaciones iniciales que se dan en las promesas de venta, donde usted le muestran una maqueta con un proyecto muy interesante y posteriormente, cuando va a finalizar, le dice, hombre, no alcanzamos a entregar esto y posiblemente por temas de presupuesto no se puede entregar. Pero normalmente eso también ponen su clausulita dentro del... Pues eso le iba a preguntar. Sí, ajá. ¿Qué pasa si Muy no? bien, doctora, para allá iba, Sí. se me anticipó en el tema. A ver, esto es un tema muy complejo, no es un tema sencillo. Es decir, es importante que la descripción que nosotros damos acá es un tema de manera general de conceptos, porque cada caso en concreto Particular, debe ser sí. analizado. De manera general, vamos a mirarlo desde 2 vías. Desde la vía del comprador consumidor y desde la vía del constructor responsable en sus temas obligacionales a la hora de la ejecución de un proyecto sobre planos. Esto está arreglado por la Ley 1480, que es el Estatuto al Consumidor. Está arreglado por la misma Ley 75, Ley de Propiedad Horizontal. Y a su vez está arreglado por el Código Civil en el Contrato Civil de Obra del artículo 2060 hacia adelante. Son las 3 normas que se deben caminar de manera armónica para poder analizar las cosas. Cuando yo compro un proyecto sobre planos, normalmente el constructor primero debe que tener un permiso de ventas para poder ofrecer al público esos bienes futuros. Y para tener ese permiso de ventas, sí o sí tiene que tener ya su licencia de construcción en debida forma. Es decir, ya legalmente la autoridad urbanística le ha dicho que lo que usted va a ofrecer sí se lo puedo aprobar y sí lo puedo llegar a realizar. Cosa que en la práctica no sucede. En muchos casos, muchas constructoras venden las propiedades futuras sin este permiso. Siempre que vayamos a comprar un inmueble sobre planos, solicitemos este permiso, que es muy importante porque esto nos da la tranquilidad que lo que a mí me están ofreciendo ya ha sido aprobado. Sobre todo en constructoras no muy conocidas, ¿no? Sí. Cuando hay algún cuerpo de alguna constructora que ya tiene una trascendencia, y aún así, yo creo que es la ley es para mejor todos. prudencia, lo más prudente es pedir ese documento.
Así es. Entonces, ¿qué sucede? Las constructoras se reservan el derecho de en los proyectos sobre plano de modificar, sin que esa modificación conlleve a que usted vaya a tener inconvenientes en publicidad engañosa. Y me explico. A mí me dicen que mi conjunto va a tener una piscina, va a tener una cancha, Sí. va a tener un salón de juegos para niños y un gimnasio. Pero resulta que cuando a mí me lo ofrecieron, a mí me dijeron que la zona social iba a ir en la mitad de las dos torres. Pero resulta que con la ejecución del proyecto, la piscina la mandaron al lado de la torre 1, la cancha la mandaron para el otro lado, pero me cumplieron con el producto. El hecho de que las constructoras coloquen que el proyecto puede ser cambiado y variado, no significa que les permita no entregar lo publicitado y lo prometido en ventas. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Exactamente. Ahora, hay algo muy importante. Cuando yo compro, y seguramente es por donde va la pregunta de nuestra televidente, cuando compro un proyecto por etapas, es decir, un gran proyecto en el que se comprende de unas torres, un centro comercial, 3, 4 conjuntos. Pensemos ahorita, estos proyectos de estos tipos son los que se están desarrollando en la zona de Piedecuesta, hacia el sector de Lato, que hay grandes nuevas ciudadelas. La ley sí le faculta al constructor proyectar ventas futuras de varias etapas en varias partes, pero en su publicidad y en su contrato tiene que quedar claro por lo menos lo que en su etapa le van a entregar. Es decir, en su etapa le van a entregar una piscina y la torre. En la siguiente le van a entregar otra parte. Le dan una visión completa del proyecto, pero en esta primera parte, que es donde usted está comprando, en la Torre 1, usted va a contar con piscina, con sauna y con un barbecue. ¿Va a haber un centro comercial, que puede ser lo que esté sucediendo en este caso? Y ese sí puede o no puede ser, porque la ley C-75 en su artículo 7º le permite la facultad al constructor de desarrollar o no desarrollar la futura etapa. Es decir, le tiene que cumplir con lo que le prometió en su etapa. Entonces hay que revisar en dónde, ¿qué documento tiene ella que Ella tendría validar? que revisar en su promesa y en su escritura lo que le prometieron en su etapa. Ajá. Y a lo demás que no esté en su etapa, pues desafortunadamente la ley sí le permite al constructor, por cualquier circunstancia, pensemos que no logró la comercialización debida o porque simplemente abortó el proyecto, no está en la obligación de ejecutar la totalidad de las demás etapas. Porque cuando usted compró, era consciente que eso iba a ser a largo plazo y que podría o no llegarse a ejecutar. Abogado, una pregunta rápida que nos hace otro televidente, dice lo siguiente: ¿cómo puedo terminar un contrato de arriendo sin que me toque pagar algún dinero por incumplimiento? Yo soy el dueño de la casa. Es decir, le quiere terminar al arrendatario, supongo. Muy bien. Vamos a partir de que estamos hablando de un contrato de arrendamiento de vivienda. Sí. La ley 820 fue innovadora en el tema de generarle cláusulas penales también al propietario que desea dar por terminado el contrato de arrendamiento de manera anticipada. ¿Qué dice la ley? La ley nos dice que estas cláusulas penales son en doble vía, 3 meses. Es decir, yo estoy en la obligación como propietario, si no voy a permitir cumplirle el término del contrato a mi inquilino, de indemnizarlo con 3 meses. ¿Cuál es el procedimiento? Usted le avisa y le anuncia que va a dar por terminado el contrato de manera anticipada, consigna los 3 meses de canon de arrendamiento a disposición del Banco Agrario en la unidad de títulos de arrendamiento y le envía a ese inquilino ese comprobante junto con la carta donde le dice: por X o Y motivo no necesita fundamentar, simplemente no deseo continuar con usted porque necesito mi inmueble. Aquí está a disposición los 3 arrendamientos a título de sanción y el inquilino tiene 30 días para desocuparlo. Si a los 30 días no desocupa, la ley le faculta a ese propietario a acudir a un juez para que se vaya y no tiene que pagar la sanción. Es decir, el banco le devuelve a usted el dinero que le había puesto a título de indemnización. Entonces tiene que asumir esos 3 meses, si quiere terminarlo con anticipación, y esperar que en esos 30 días el inquilino incumpla para que no tenga que pagarle. Ese dato es clave porque el común de la gente cree
que le tienen que dar 3 meses para que se vaya y fuera de eso le tienen que pagar. Es lo que se oye, Así entonces ese dato Bueno, es clave. Muy, muy importante. Vamos a atender otra llamada, 648-4820. Señora Mariela, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? ¿Cómo le podemos servir? Mire, es para hacerle una pregunta al doctor Monsalve, ¿no? ¿Es que llaman? Por favor. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes para usted. Es para preguntarle al doctor, el abogado, es un caso que tiene un hijo mío en Bogotá. Ujú. Él arrendó la casa a un señor y él estuvo pues pagando normalmente y eso. De pronto le dio por no pagar el arriendo hace más o menos 5 meses. Sí. Y por no pagar servicios de ninguna índole. Tampoco pagar la administración. Y él le pasó la carta, ¿no? Para que le entregara el apartamento por la cuestión de que ya él no pagaba arriendo ni pagaba nada, él es el que está pagando todo eso. Ujú. Entonces, el señor sacó unas cosas del apartamento, le partió el vidrio de la casa, de la salida de la casa, y luego se desapareció. Mi hijo buscó el abogado, el fiador, y el fiador también desapareció. No se encuentra por ninguna parte. Ujú. Entonces el hombre se desapareció, no le contestan al teléfono. Él recién que sucedió eso, que el señor todavía estaba ahí en la casa, él lo citó a la casa de la justicia y hicieron un ¿cómo es que se llama? ¿Una conciliación? Una conciliación. Ujú. Y el señor no cumplió la conciliación, sino que se sacó unas cosas de la casa y se fue, dejó todo encerrado ahí, y aparte de eso le echó un candado a la puerta aparte de la chapa. No, doña Mariela, terrible. Cuéntenos una cosa, ¿cuál es su inquietud? Es una situación definitivamente no es tolerable. La inquietud es que él no desocupa, no atienden a nada. Ahí en ese caso, ¿qué se puede hacer? Bueno, doña Mariela, gracias por su llamada. Oiga, abogado, esto de tener inquilinos así de complejos, está brindándoles usted un servicio y terminar en la situación como el hijo de doña Mariela, ¿qué se puede hacer? Sí, desafortunadamente yo siempre le digo a mis clientes que arrendar un inmueble es a veces como el matrimonio. Cuando usted le está arrendando el inmueble es solo amor, es la persona más correcta, esa es la persona ideal, pero con el tiempo ese inquilino no funcionan las cosas y debemos que divorciarnos. Lo mismo sucede a veces en el matrimonio, se lo digo yo a mis clientes. ¿Qué sucede? Escuchando a nuestra televidente hay algo muy importante. Si ustedes ya hicieron una conciliación y si ya hubo una conciliación, eso significa que ya las partes estipularon unos términos y ese contrato de arrendamiento seguramente ya terminó si hay esa audiencia de conciliación. Es decir, que si ya las partes pactaron un término de entrega X día y pactaron que le iban a terminar de cancelar de X manera, significa que ya las partes de mutuo acuerdo dieron por terminado ese contrato de arrendamiento y le facultaría, en este caso, muy seguramente, al propietario acceder a su inmueble porque ya se dio la terminación. Y dentro de los contratos de arrendamiento, en la gran mayoría de minutas, se establece la facultad de que si usted me deja el inmueble abandonado, yo estoy autorizado para ingresar en ese tema. La recomendación sería que se asesoraran de un abogado, revisaran los documentos y esa visita la hicieran en compañía de autoridad policía para que se den cuenta en el estado en que está el inmueble y qué encuentra. Porque no sea hacer que de pronto en ese inmueble estén las joyas de la corona. Y después el señor la reclame y los demande. Sí. ¿Qué es lo que decimos? Que no haga por cuenta propia y por
por Así acción es. propia, Pero es una que aquí situación ya de reclamar. hay un título, como decía el doctor, ya hicieron una audiencia de conciliación previa. Hay que revisar esa audiencia, mirar qué pactaron en esa acta de conciliación y eso facultaría a los propietarios a tomar posesión del inmueble, digamos a llevar un cerrajero, pero tienen que hacerlo en De la mano de las compañía de autoridad de van con policía. policía. Muy bien, tenemos un mensaje que nos envían a través de WhatsApp, es en video y esto es lo que nos preguntan. Buenas tardes, la pregunta mía es la siguiente. Yo tomé una casa en arriendo, hice un contrato personal con la dueña de la casa, pero se me presentó a los 4 meses que tengo viviendo ahí el inconveniente de que me trasladaron para otra ciudad. Entonces mi pregunta es que si yo puedo como tal hacer la cancelación del contrato, puesto que pues me trasladaron de ciudad y no puedo seguir pues estando ahí para mantener el contrato, y qué puedo hacer para que no me cobren la cláusula de incumplimiento. Bueno, son los mensajes de nuestros televidentes. Estamos en Actúa en Derecho hoy con la importante temática de propiedad horizontal. Un especialista está atendiendo cada una de sus situaciones, así como la de la televidente. Usted también puede enviar su video al 310-245-8548. Hacemos una pausa comercial y al regreso la respuesta a esta inquietud. Gracias por continuar en sintonía. Seguimos solucionando inquietudes hoy con esta importante temática de propiedad horizontal. Abogado, a la pausa nos preguntaba una televidente a través de WhatsApp con respecto a una situación. Debe entregar un apartamento por cuenta de una oportunidad laboral que le salió en otra ciudad. ¿Puede hacer ella algo para que no se le vaya a cobrar esta... ¿cómo se puede decir? Una penalidad, ¿no? Cláusula penal. Esa cláusula penal por cuenta de cancelar o de suspender el contrato antes de lo que se había pactado. Bueno, mira, la ley 820 es muy clara en estipular cuáles son las causales de terminación con justa causa. Y dentro de esas se encuentran el deterioro del inmueble, se encuentran que el inmueble no puede ser habitado, la fuerza mayor, el caso fortuito, la orden de una entrega anticipada por una autoridad administrativa o judicial. Desafortunadamente, el motivo que nos expresa la televidente no es una causal de terminación por justa causa y por ende estaría en la obligación de cancelar esta cláusula penal. No obstante, pues mi recomendación es que se hable con el propietario, le manifieste y se llegue a un acuerdo de voluntades, pero bajo el entendimiento de que el propietario no estaría en la obligación de otorgarle o descontarle esa cláusula penal. O sea, le puede llegar a decir, mire, yo sé que le tengo que cancelar antes, no me cobre los 3, cóbreme 1. Le negocio Normalmente 1. así se hace, 1,5 se negocia la cláusula. Y llegará de pronto con alguna buena alma que le diga, no, tranquilo, usted vaya, es una buena oportunidad, yo tengo ya quien me lo arriende y se fue. O también lo que le puede permitir o proponer a ese arrendador es que le permita ceder el contrato para que ese propietario no se vea afectado en sus intereses. ¿Y qué es ceder el contrato? Que el inquilino le toque ponerse en la tarea de buscar otro inquilino para que tome el contrato y ese propietario no se vea afectado en ningún momento sus cánones de arrendamiento. Abogado, me están preguntando acá por interno acerca de los contratos Minerva. ¿Qué tan fiables son? Si verdaderamente... Que si tienen validez. Bueno, los contratos, es muy importante, doctora, partamos que los contratos de arrendamiento no requieren para su legalización o solemnidad autenticación. No se requiere esa autenticación, solo basta con la firma del arrendador y del arrendatario para la existencia. Inclusive la ley permite contratos de arrendamiento verbales, claro. O sea, no se necesita ni siquiera es un documento para arrendar un inmueble en Colombia. Los contratos Minerva son contratos de manera general, pero que yo siempre les recomiendo que aún usen el Minerva. En su parte posterior trae un clausulado que dice otras cláusulas o observaciones. Es importante que se pacten ahí de cierta manera todas las condiciones o se prevean circunstancias tales como, por ejemplo, el subarriendo. Muchas veces arrendamos un inmueble y queremos subarrendar 1, 2, 3 cuartos
Eso en la norma de vivienda está prohibido si no se estipuló en el contrato de arrendamiento. En la ley comercial sí se permite el subarriendo por ley hasta del 50%, pero en el comercial, en el de vivienda no. Entonces es importante que se estipule en el contrato todo ese tipo de cosas, la forma de pago. Y pues a veces es importante, y yo le recomiendo a la gente que siempre busquen la asesoría de un abogado para que revise los documentos del inquilino, si usted lo está haciendo de manera directa, la veracidad de los mismos, porque es que hoy en día existen unas grandes situaciones fraudulentas que se falsifican certificados de libertad y tradición, se falsifican... Venden codeudores. Venden codeudores. ¿Cómo ¿sí? venden codeudores? Sí. Aunque uno no lo crea, la ley en Colombia permite la fianza remunerada, es decir, la venta de fiador. Usted necesita un fiador, fácilmente toma el teléfono, busque por internet y en el centro usted por 400, 500 mil pesos consigue quien sea su fiador. Y eso es legal. Lo que pasa es que esos son fiadores que tienen inmuebles, los tienen 2, 3 meses, firman 50 contratos de arrendamiento y luego venden el inmueble y cuando la persona va a verificar, ya el inmueble no existe y tampoco el codeudor. Vea pues. Eso existe. Bueno, tenemos una llamada 648-4820. Señora Carmen, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, gracias. Cuéntenos, Carmen. Gracias. Mi pregunta es con respecto a las garantías que nos deben dar las constructoras. Tengo el caso de que mi hijo compró hace muy poco, llevan 19 meses viviendo en un edificio nuevo y pues hasta ahora necesitaron instalar calentador para la bebé que tuvieron. Entonces solicitamos garantía porque la red de gas no está funcionando bien para el calentador. Entonces la constructora nos dice que ya pasó la garantía, pero mi pregunta es, o sea, uno cómo puede, nosotros recibimos, ¿cierto?, con un acta, pero resulta que en ese momento uno no revisa esas cosas porque es muy difícil, uno revisa lo que alcanza a visualizar en el apartamento, pero una red de gas, ¿cómo la puede uno revisar? Entonces ahora nos dicen que ya terminó la garantía y que no nos la dan. Entonces mi pregunta es, ¿podemos hacer algo? ¿Es cierto la garantía de una red de gas es igual en todos los edificios? ¿Qué puedo hacer ahí, doctor? Carmen, muchas gracias por habernos llamado. Abogado, este tema de las redes de gas, las acometidas eléctricas. Las acometidas eléctricas, alcantarillado, ¿esto tiene un cubrimiento especial en cuanto a ese tema, precisamente como le está pasando a la señora Carmen? Bueno, mira, ¿qué sucede, señora Carmen? Hoy en Colombia existen dos normas que protegen de cierta manera al consumidor comprador de inmuebles de vivienda nueva. Uno es la ley 1480, que en su artículo 7º contempla dos términos mínimos de la garantía sobre inmuebles nuevos, en la cual nos consagra que para el tema de acabados es de 1 año desde el momento de la entrega y para el tema de la estabilidad de la obra o para el tema de los materiales con los que se construyó el edificio o su unidad privada es de 10 años. El tema de las redes son bienes esencialísimos de su unidad inmobiliaria, porque sin ellos pues no pudiera existir. Yo no saco nada con tener un edificio si no tengo los servicios públicos. Por ende, la garantía sobre estas partes es de 10 años, porque eso no es un acabado. Un acabado, estamos hablando de la pintura, estamos hablando de una baldosa, estamos hablando de un enchape, de una puerta, pero no de las redes, porque las redes hacen parte de esa estabilidad del inmueble y esa responsabilidad es de 10 años. ¿Qué debe que hacer, señora Carmen? La ley 1480 contempla la acción del consumidor, la cual es llevada ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Es un trámite administrativo que no requiere ni siquiera de abogado. Por la página de internet de la Superintendencia de Industria y Comercio están los formatos para llenar esa reclamación del estatuto de esa acción del consumidor, y es un trámite muy expedito, es un trámite muy rápido, es un trámite que realmente ha traído
unas grandes mejorías y se ha observado la celeridad que en 3 o 4 meses están teniendo una decisión en contra de las constructoras. O sea, no se deje meter cuento, 19 meses todavía está dentro de esa garantía, tiene todavía más tiempo, no ha alcanzado a cumplir los 2 años, o sea, todavía tiene 8 años y 6 meses, 7 meses aproximadamente de garantía sobre esos bienes, ¿cómo fue que usted dijo? Esencialísimos. Claro. Bueno, Sobre los inmuebles. ahí está. Vamos a contestar otra pregunta que nos envían a través de WhatsApp. Dice lo siguiente: tengo un inquilino que lleva más de 3 meses que no me paga. ¿Puedo cancelar el contrato por incumplimiento? Muchas gracias. Es algo muy importante. Los contratos en Colombia solo se terminan de 3 maneras. Por la terminación del tiempo, porque las partes de mutuo acuerdo lo deciden, o porque un juez de la República lo decide. Los contratos no se terminan unilateralmente. Nadie en Colombia tiene la facultad unilateral de terminar un contrato de manera unilateral. Usted puede tener la causa y puede tener la razón, pero debe que acudir ante un juez para que un juez sea el que le diga que el contrato está terminado. Entonces, ante la expresión "puedo darlo por terminado", usted puede acudir ante un juez para que él se lo dé por terminado, pero no significa que usted tenga la facultad potestativa de convertirse en un juez y decir "es que yo termino el contrato de manera unilateral". Bueno, ahí está, abogada. Ahí está. Nos estaban preguntando algo. Nos estaban preguntando, eso también se oye mucho en la calle, eso es como un mito urbano, que si un arrendatario vive en un inmueble más de 10 años puede solicitar prescripción adquisitiva del dominio. Eso no es cierto. O sea, si se puede apoderar de ese dominio. Entonces, sí va a ser dueño. Sí, dueño se va a eso volver. está dado para otro tipo de bienes, para los contratos de arrendamiento no, y el doctor nos puede ilustrar al respecto. Sí, realmente, doctora, como usted lo dice, eso es un mito urbano de nuestros abuelos, en el que mencionan: por nada del mundo permita que su inquilino lleve más de 10 años porque se queda con la casa. Se queda con la casa. ¿Cierto? No es cierto. Mientras usted tenga un contrato de arrendamiento y su inquilino le pague el canon de arrendamiento, pues no se ponga usted preocupado porque lleva 10 años. Todo lo contrario, usted es feliz porque tiene un excelente inquilino que lleva 10 años y no se le ha atrasado. Lleva pagándole. Exactamente. Una persona puede llevar 200 años en un inmueble pagando arrendamiento, sus herederos y todo lo que quieran, y jamás van a ser dueños de los inmuebles. Lo que sucede es que en ese mito urbano se confunde la prescripción adquisitiva de dominio con el paso del tiempo, que es de 10 años, y ahí es donde genera la confusión, con los 10 años de los contratos de arrendamiento, que es una cosa totalmente diferente. En el uno usted no reconoce dueño, no paga arriendo, pensémoslo, prácticamente usted se metió a una casa, la casa usted la casa estaba la invadió, debía usted estar la invadió, abandonada. el dueño se olvidó, el dueño no existe, usted paga impuestos prediales, usted paga servicios, y todo el mundo cree que usted es el dueño. Sí. Ese es el ánimo, sí señor, y dueño. Aquí no, aquí usted paga arriendo, usted reconoce dueño, el predial lo paga el dueño. Tan es así que cualquier cosa que usted quiera hacer tiene que llamar al dueño, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que haya una prescripción por los 10 años. Y una persona fácilmente puede estar 10 años en un inmueble sin firmar nuevo contrato, porque el contrato de arrendamiento se renueva automáticamente cada año, a no ser que se firme estipulación en contrario. Por ley se va renovando, entonces usted puede haber firmado el contrato el primer año, ser muy cumplido y seguir en su inmueble, el contrato renovándosele automáticamente. Eso no quiere decir que usted pueda apoderarse o hacerse dueño de ese apartamento. Y mientras no le hayan dicho con los 3 meses de anticipación, exacto, que se vaya, el vencimiento del contrato, oiga, se me va a vencer este año, y le estoy diciendo yo en octubre, que ya no más. Octubre, noviembre, diciembre. En octubre le estoy diciendo, oiga, hasta este año infortunadamente lo tengo que Hay algo muy importante en los contratos comerciales, y es que después de que el inquilino lleve 2 años en el local comercial, tiene el derecho de preferencia de renovación automática. Es decir, la ley comercial protege al comerciante, porque es que él está haciendo una clientela, él está haciendo una prima, él está haciendo un goodwill.
Pensemos, yo tengo un local, monto una panadería, llevo 3 años, no puede ese propietario, como sí lo puede en vivienda, simplemente 6 meses decirle, oiga, qué pena es que necesito el local y hasta luego. No, en los locales comerciales solo existen 3 causales para que posterior a 2 años del contrato de vigencia me puedan pedir el inmueble. La primera causal es que él lo necesite para un negocio suyo que sea totalmente diferente al que tiene el señor. Es decir, en el caso que estamos hablando de la panadería. Voy a montar una ferretería, voy a montar una tienda y lo necesito para mí. Segundo, porque voy a realizar unas reparaciones locativas que necesito que me entregue el inmueble. O tercero, voy a construir un edificio y necesito. Solo esas 3 formas puede pedir. Eso significa que nuestra ley comercial protege al comerciante de una manera muy grande, de tal manera que el comerciante, la ley está destinada para que el comerciante perdure muchísimos años en el local comercial. Bien importante. Porque si lo voy a vender. Si lo va a vender, no es causal tampoco para pedir el inmueble. Véndalo y cede el contrato de arrendamiento. Después de los 2 años. La que ya venta, lleva 2 años. la venta eso es después de los años. Ajá. La venta solo es válida como causal de terminación en los contratos de vivienda. En los comerciales lo pueden vender y lo pueden comprar las personas que quieran, pero eso no significa que tenga el derecho de pedir el local. Muy importante. Eso se llama el derecho de preferencia. Las 2 grandes diferencias entre lo comercial y la parte de vivienda. La parte de vivienda. Tenemos llamada, señor Rafael Peñaranda. Muchas gracias por contactarse con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Mire, es que yo estoy aquí, tengo un inmueble aquí en Bucaramanga y tengo un problema que le arrendé a un señor. Le entregué el apartamento, yo hice reformas y le entregué el apartamento muy bonito, todo nuevo, todo pintado y todo. Y cuando salió me lo entregó todo deteriorado. ¿Puedo hacer alguna justa reclamación sobre eso? Y segundo, para felicitarlos por este maravilloso programa donde uno aprende muchas cosas en derechos fundamentales y derechos civiles, sociales y políticos. Muchas gracias por ese programa. Don Rafael, bendiciones para usted y para todos los que tienen el tiempo y la disponibilidad de atendernos. Y pues para eso es este espacio. Con respecto a su inquietud, abogado, antes de recibir el apartamento se tiene que hacer, así como cuando se entregó un acta donde, mire, le entrego el apartamento de esta manera y de esa misma manera espero que me lo reciban. ¿Eso debió haberse hecho antes de recibirlo? Bueno, hay algo muy importante y es que cuando usted haga el contrato de arrendamiento, la ley no obliga, pero lo prudente es que usted haga un acta de recibo. Y tome un video, tome unas fotos para saber en las condiciones que usted está entregando el inmueble, de tal manera para que en las mismas condiciones se lo devuelva. Pero aquí hay algo muy importante, el cual soy consciente que la gran mayoría de inmobiliarias exceden ese derecho que la ley les ha dado y pasan a exigir cosas que no pueden exigir. Hay 2 clases de mejoras o reparaciones, las reparaciones locativas y las reparaciones necesarias. Las reparaciones locativas son aquellas en que vamos a poner un ejemplo. Yo arriendo un inmueble y resulta que quiero cambiarle la carpintería porque no me gusta o quiero hacer alguna remodelación que no es necesario para que el inmueble usted pueda habitar. La pintura, esto es muy importante. Usted no está en la obligación de entregar pintado el inmueble que toma en arrendamiento. Y es un tema que las inmobiliarias y muchos propietarios convirtieron en exigencia. No, es que usted me lo tiene que entregar pintado. Como se lo entregué. No, señor. Eso es una mejora necesaria que por ley solamente la debe asumir el propietario y no el inquilino. Entonces, a usted, en el tema del señor, si el mal estado significa que no se lo entregaron pintado, no puede usted exigirle a su inquilino que se lo pinte. Ahora, cosa distinta es que le haya dañado la carpintería, le haya dañado las puertas, el lavamanos, le haya dañado la cocina. Ahí usted sí está en la obligación de entregarlo en el que le haya hecho unas mejoras, por ejemplo, como crear una barra en la mitad de la sala con una piedra especial para que eso se viera muy bonito y se la entregó vencida o partida, eso sí ya es causal. Eso sí ya es causal y ahí sí tendría que hacerlo. Ahora, si él hizo la obra sin autorización de su inquilino, de su propietario, así sea muy bonita para usted, usted tiene que tumbarla y volverla a entregar como se la entregaron. A no ser que el propietario diga, se la recibo así como está.
o que le reciba y le diga, bueno, a mí me parece bien, déjemela. Bueno, pero aquí lo que nos manifiesta don Rafael es que a él ya le entregaron el apartamento. ¿Hay algo que pueda él hacer para poder reclamar, no sé, algún tipo de daño, no la pintura, Ya por en ejemplo. este momento, a través del contrato de arrendamiento, tendría que iniciar un proceso declarativo para que un juez dictaminara ese tipo de responsabilidad y el monto. El momento exacto realmente para nuestro propietario era haber exigido eso antes de la entrega del inmueble, porque una vez ya la persona se va, el contrato terminó y entonces ya tiene que buscar es una declaración a través de un proceso que es mucho más complejo. Bueno, tenemos Doctor, una llamada. a raíz del tema de las inmobiliarias, no le reciben a usted el inmueble si no lo entrega pintado. Entonces, ¿ante quién se pueden Es una quejar buena pregunta. las personas? Porque he conocido casos de arrendatarios que no les reciben, no les dan el paz y salvo, y usted sabe que eso se puede convertir en un problema porque lo dejan a uno pasar al otro mes y ya está incumpliendo. Sí, desafortunadamente, y con la gran amenaza de que no le entrego y entonces tiene que seguir pagando y entonces Por los eso, fiadores, exacto. reportes de centrales de crédito Exacto. y se trabaja con esa presión. La ley 820 consagra que todos los municipios deben que tener un inspector o en cabeza del inspector de policía, del inspector civil de cada Civil municipio, de policía, civil de sí. policía. Cuando el arrendador se niega a recibir el inmueble, la ley 820 establece un procedimiento en la cual el inspector le recibe a usted el inmueble y las llaves. Y a partir de ese momento, solo en ese momento, es que usted deja de tener la obligación de pagar. Entonces, ¿qué es lo que usted debe que hacer? Si la arrendadora no le quiere recibir el inmueble, usted puede acudir ante ese inspector a través de un procedimiento policivo para que él le reciba. Pero muy importante, hasta que el inspector no le reciba mediante acta, no cesa su obligación de pagar el arrendamiento. Abogado, pero si en el contrato está establecido que para poder entregar y poderle recibir está o tiene Debe que entregar entregarlo pintado. ahí sí no hay nada que hacer. No, eso es una cláusula leonina que va en contra de la ley 820 y que se entiende por no escrita. O sea, no se puede colocar esa cláusula. No se puede colocar, ningún propietario puede exigir que le entreguen el apartamento pintado. Muy bien. Señora Marta Eugenia, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Marta. Bueno, ahorita retomamos la llamada de Marta. Tenemos un mensaje de audio que nos envían al 310-245-8548. Esto nos dicen los televidentes. Hace unos años compré un apartamento bajo el sistema de vivienda de interés social. A nosotros inicialmente nos ofrecieron unas plazoletas, nos lo vendieron como un conjunto residencial, con unos parqueaderos, 4 parqueaderos por cada apartamento. Pues nos dijeron que cada apartamento no iba a tener su parqueadero, pero sí 4 apartamentos, un parqueadero. Durante el transcurso del proyecto se han hecho muchas modificaciones y muchos cambios. Actualmente pues el constructor dice que ya la plazoleta, que los parqueaderos, todo eso va a quedar público. Entonces, si yo compré bajo unas condiciones, si es viable o es legal que él haga cambios al proyecto durante el trámite o algo así. En este caso, abogado, estaban hablando de parqueaderos privados y ahora van a ser parqueaderos públicos. ¿Ahí sí hay un incumplimiento? Muy seguramente lo que nos menciona el televidente es que para el tema de vivienda de interés social, las normas son muy diferentes en temas de parqueaderos, porque le permite a los constructores por cada 3 unidades o 4 o 5 unidades, dependiendo del municipio donde se haya construido, tantos parqueaderos por apartamento. Desafortunadamente la ley prevé o presume que las personas que viven en interés social no tienen carro o no tienen motos, sí. Y entonces estableció erróneamente que no se requiere por cada unidad parqueadero. Que no se requiere parqueadero privado por unidad residencial, sino pueden ser comunales, y entonces encontramos una torre de 100 apartamentos, 20 parqueaderos y la pelea eterna de todo el edificio peleándose los 20 parqueaderos el resto de la vida, desafortunadamente. Pero pues la gente desafortunadamente no tiene más opciones porque estos proyectos son muy escasos y más en nuestra región, en Santander, por el valor tan oneroso de la tierra. Los proyectos de vivienda de interés social son muy escasos en Santander. Hay que mirar detalladamente cada caso, mirar
particularmente la publicidad que dijeron los contratos, porque es que a veces las personas se guían de la información que dan los asesores comerciales, pero cuando uno va y revisa la documentación y los contratos, dice otra cosa. Dice otra cosa. Importante entonces el tema de leer los contratos. La propuesta comercial a veces es tan interesante, pero lo que está en el contrato, lo que está en el papel es finalmente lo que cuenta. Hacemos una pausa comercial, al regreso la parte final y las últimas preguntas aquí en Actúa en Derecho. Continuamos con Actúe en Derecho. Abogado, unas preguntas rápidamente para ver si alcanzamos a contestarle a los televidentes. Dice, buenas tardes, ¿me pueden aclarar? El administrador de una propiedad horizontal nombrado por el Consejo de Administración, ¿en qué momento se puede dar por terminado su contrato? Si él labora por prestación de servicios, además se le cumplió el año y el presidente del Consejo le renovó el contrato. Muchas gracias. Bueno, los contratos de prestación de servicios de la propiedad horizontal nacen con fundamento en la ley. Es decir, son contratos de confianza y que por ende pueden ser terminados en cualquier momento por el Consejo de Administración. Lo que sucede es que eso es una facultad por la Ley C75 del Consejo de Administración que en cualquier momento lo puede dar por terminado. Ahora, eso no impide que haya un contrato laboral. Si hay un contrato laboral, se debe respetar los términos y la ley laboral. Abogado, otra pregunta. Nos dicen lo siguiente, buenas tardes. Tengo una casa arrendada hace 4 años. Yo creo que ya la contestamos. Mi pregunta es, ¿el mismo contrato que le hice sirve o hay que cambiarlo? Muchas gracias. La doctora ya nos ha dado esa respuesta. No hay necesidad de renovar los contratos. Yo puedo tener un contrato 20, 30 años. Tenemos más inquietudes. Buenas tardes. Habla Estela desde Girón. Mi caso es el siguiente. Tengo una casa en Bucaramanga y estaba arrendada. La señora se fue debiendo 3 meses de arriendo y los servicios públicos. ¿Dónde puedo acudir para hacer mi denuncia? Bueno, en ese caso debe que acudir a un juez civil municipal para pedir la restitución del inmueble o pedir el proceso ejecutivo si ya le entregaron el inmueble. Y en ese proceso ejecutivo, pagando los recibos previamente, puede pedir a su vez la devolución de los servicios públicos. Es muy importante que para usted demandar los servicios públicos los debe que llevar pagos. No puede llevar el recibo. Primero tiene que pagarlos como propietario para ahí sí poder decir al inquilino, devuélvame el dinero. Dios. Bueno, asume primero y luego recupere después. Contando con que tenga un codeudor solvente, que tenga que embargarle. Con que él responder. Sí. Bendito. Bueno. Buenas tardes, mi pregunta es, si por una gotera en mi apartamento se daña un electrodoméstico, ¿quién me responde? Aclaro que es primera vez que cae la gotera. Bueno, en ese caso existiría de cierta manera un caso fortuito, una fuerza mayor que habría una eximiente responsabilidad para cualquier persona. Cosa diferente es que usted tuviera una gotera que ya la hubiese anunciado a su arrendador y que éste no la hubiese arreglado y éste le hubiese causado un daño. Sí. Pero ante un tema que muy seguramente por alguna situación de la época invernal que en este momento está acogiendo a nuestro país, pues ni al propietario se le va a poder hacer esa reclamación, a no ser de que pues tenga alguna garantía sobre el equipo, pero al igual esa garantía, un tema de estos tampoco cubriría. Entonces, lo que le diría a la señora televidente es que ahorre para comprar nuevamente su electrodoméstico. Bueno. Abogado, gracias por haber estado con nosotros. Abogada Marlene Murcia también. A ustedes por estar en sintonía. Sin ustedes, definitivamente este espacio no tendría ningún sentido y no sería posible. Gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros.